Recordemos que la idea de valores y vectores propios nace de la intuición geométrica de dirección invariante. Esto es una dirección en la cual el vector es paralelo a la transformación del vector por una transformación lineal, la cual es expresada como la matriz A. Entonces, la idea de paralelismo se expresa como reescalamiento de esta forma. En este caso, este es el vector propio y este el valor propio. Entonces, de esa manera tenemos la definición formal. Un escalar lambda es un valor propio o autovalor de una matriz cuadrada de orden n si existe un vector no nulo tal que esta ecuación se cumple. El vector b no nulo es llamado vector propio o autovector. La forma en que vamos a calcular un valor propio es mediante el polinomio característico, el cual se calcula como el determinante de la matriz A menos lambda veces la identidad. Para probar esto, basta con notar que la ecuación AB igual a lambda B se puede expresar como AB menos lambda B igual a 0. Y ahora esto lo podemos reescribir como AB menos lambda veces la identidad por B igual a 0. Y factorizando B obtenemos A menos lambda veces la identidad por B es igual a 0. Como este es un sistema homogéneo y B es no nulo, eso significa que es un sistema que tiene infinitas soluciones. Para que un sistema tenga infinitas soluciones donde la matriz de coeficientes es cuadrada de orden n, lo que debe pasar es justamente que el determinante de esta matriz sea 0. Y así a esto le llamamos el polinomio característico y lo que necesitamos son las raíces de dicho polinomio. A esas raíces justamente les vamos a llamar valores propios y el conjunto de valores propios va a ser denotado por sigma A y va a ser llamado el espectro de una matriz. Entonces aquí el espectro de una matriz es el conjunto de valores propios y no es más que el conjunto de números reales tales que el polinomio característico se anula, es decir, los ceros del polinomio característico. En particular, para dimensión 2, es decir, para matrices de orden 2 por 2, el polinomio característico asume de esta forma bastante simple. Es un polinomio cuadrático, el cual solo requiere del cálculo de la traza y el determinante de la matriz. Esto se debe al siguiente hecho. Para n igual a 2, la matriz A no es más que una matriz con las componentes A, B, C y D. Entonces, al tomar la matriz A menos lambda identidad,
vamos a obtener A menos lambda, B, C y D menos lambda. Y ahora el polinomio característico será simplemente el determinante de esta matriz. Y ya sabemos cómo calcular el determinante de una matriz 2 por 2. Será A menos lambda por D menos lambda menos B por C. Esto no es más que lambda al cuadrado menos A más D por lambda más AD menos BC. Y ahora reconocemos aquí la traza de la matriz y aquí el determinante de la matriz. Por ello, para n igual a 2, el polinomio característico asume esta forma sencilla. Ahora podemos, por ejemplo, calcular los valores propios de esta matriz. Y en vez de calcular el determinante, es simplemente necesario calcular la traza, que en este caso sería 3/4 más 3/4 igual a 3/2, y el determinante, que sería 3/4 por 3/4 menos 5/4 por 5/4. Esto de aquí es 9/16 menos 25/16, que es menos 16/16, es decir, menos 1. Así, el polinomio característico es lambda al cuadrado menos la traza por lambda más el determinante. Y este polinomio cuadrático es posible factorizarlo si nos percatamos que podemos poner aquí menos 2 y 1/2. Entonces menos 2 por 1/2 es 1 y la suma de menos 2 con 1/2 es 3/2. De esta manera obtenemos los valores propios lambda 1 igual a 2 y lambda 2 igual a menos 1/2. Es decir, el espectro de esta matriz es el conjunto formado por los dos elementos 2 y menos 1/2. Ahora podemos calcular los valores propios de la matriz dada. Y de hecho ya hemos calculado el determinante. Recordemos que el determinante de esta matriz se calculó anteriormente y nos daba A por B. La traza de esta matriz es A más B sobre 2 más A más B sobre 2, el cual es A más B. De esta manera obtenemos el polinomio característico como lambda al cuadrado menos A más B, lambda, más AB. Y esto se factoriza de manera bastante sencilla como lambda menos A por lambda menos B, de donde se calcula el espectro de esta matriz como el conjunto con dos elementos A y B. También podemos calcular ahora los valores propios de esta matriz 3×3. En este caso, sale a cuenta trabajar el determinante por medio de la fórmula usual, es decir, la fórmula de Sarrus. El polinomio característico será el determinante de 1/2 menos lambda, 0, 1/2, 1/8, 1/2 menos lambda, 1/8, 1/2, 0 y 1/2 menos lambda.
Por la regla de Sarrus tenemos la diagonal hacia abajo es 1/2 menos lambda al cubo, y las otras dos diagonales van a ser 0, y diagonal hacia arriba menos 1/4 de 1/2 menos lambda, y las otras diagonales van a ser 0. Entonces ahora factorizamos. Esto es 1/2 menos lambda, se factoriza, y adentro queda 1/2 menos lambda al cuadrado menos 1/4. Y ahora esto es 1/2 menos lambda por lambda al cuadrado menos lambda más 1/4. Menos este 1/4 se va. Como se va, lo podemos borrar. Y así nos queda esta expresión, la cual se puede reducir a 1/2 menos lambda por lambda menos 1. De esta manera, el espectro de esta matriz serán las raíces, las cuales son 0, 1/2 y 1. Como ejercicio, queda entonces probar que los valores propios de una matriz diagonal son elementos de su diagonal principal. Este ejercicio es sencillo si uno nota que el polinomio característico será el determinante de A11 menos lambda, A22 menos lambda, así sucesivamente hasta ANN menos lambda. Aquí tenemos los elementos de la diagonal principal y el resto de elementos son nulos. El determinante, por ser una matriz diagonal, será justamente A11 menos lambda, así sucesivamente hasta ANN menos lambda. Y las raíces son justamente los elementos de la diagonal principal. Es decir, el espectro en este caso serán los elementos A11, A22, A33, así sucesivamente hasta ANN. Y así es como se calcula el espectro en este caso. Bien, ahora calculemos los vectores propios. Para ello, definimos ahora el espacio invariante o espacio asociado a un valor propio lambda. Esto es sub lambda como el núcleo de la matriz menos lambda veces la identidad. Este es el conjunto de vectores propios asociados a lambda, incluido el 0. Para anotarlo, recordemos que en el caso de tener un vector propio b asociado a un valor propio lambda, se cumple esta ecuación. Y esto es cierto si solo si a menos lambda veces la identidad por b es igual a 0. Donde ahora la incógnita es b. Eso es lo que queremos calcular. Y como sabemos que b debe ser distinto de 0, entonces esto de aquí va a ser un sistema con infinitas soluciones. Y si nos damos cuenta, esta es una matriz, este es el vector de variables y esto es 0. Quiere decir que es un sistema homogéneo. Y estamos buscando las soluciones del sistema homogéneo. Este b entonces va a pertenecer al núcleo de la matriz A menos lambda veces la identidad, donde estamos asumiendo que el lambda ya es conocido. Supuestamente ya lo calculamos usando el polinomio característico y ahora estamos buscando los vectores propios. Los vectores propios entonces son encontrados de esta forma. Y esto que es un subespacio es llamado el subespacio asociado a lambda
o espacio invariante asociado a lambda, o espacio propio asociado a lambda. Por ejemplo, recordemos que en el primer caso teníamos que el espectro de la matriz era 2 y menos 1/2. Entonces, por cada valor propio, vamos a resolver un sistema homogéneo, el cual nos debe dar solución no trivial. Primero, E sub 2 es el espacio invariante asociado a lambda igual a 2. Lo que debemos hacer es, en este caso, tomar la matriz y restarle 2 veces la identidad. Entonces, a esta matriz le restamos 2 en la diagonal y eso nos va a dar la siguiente matriz. Menos 5 cuartos, 5 cuartos, 5 cuartos, menos 5 cuartos. Este es un sistema homogéneo, el cual va a tener infinitas soluciones. Sabemos que va a tener infinitas soluciones porque este sistema se reduce a la siguiente matriz. 1 menos 1 aumentado con 0, 0, 0, 0. De esta manera encontramos que si este es X y este es Y, X es igual a Y y Y es igual a Y. Eso quiere decir que todas las soluciones se ven de esta forma. Más aún, eso nos dice entonces que E de 2 es el espacio generado por el vector 1, 1. Para el siguiente, E de menos 1/2, otra vez tomamos la matriz anterior y hay que restarle menos 1/2 a la diagonal. Pero restar menos 1/2 es como sumar 1/2 o 2 cuartos. Por lo tanto, vamos a encontrar el sistema 5 cuartos, 5 cuartos, 5 cuartos, 5 cuartos, aumentado con 0, 0. Este sistema se reduce a 1, 1, 0, 0, 0, 0, lo cual nos dice, si esto es X y esto es Y, que X es igual a menos Y y Y es igual a Y. Es decir, las soluciones se ven de esta forma. Por lo tanto, el espacio invariante asociado a menos 1/2 es el espacio generado por el vector menos 1, 1. Cualquier vector no nulo en este espacio generado será un vector propio. El ejemplo 2 queda como un ejercicio, sin embargo es bueno mencionar que hay que dividir este problema en dos casos. Caso 1, cuando A es igual a B, y caso 2, cuando A es distinto de B. Finalmente, para el tercer ejemplo, otra vez basta con calcular los espacios invariantes de la siguiente forma. El espacio invariante
asociado al valor propio nulo no es más que el sistema obtenido al restar 0 en la diagonal. Pero al restar 0 en la diagonal obtenemos exactamente la misma matriz. Y ahora esto nos da un sistema lineal homogéneo que va a tener infinitas soluciones. Esta matriz se reduce a la siguiente. Y ahora si tomamos las variables x, y, z, esto quiere decir que x es igual a menos z, y es 0 y z es igual a z. Entonces de aquí obtenemos que todas las soluciones x, y, z se ven de la forma z por 1, 0, 1. De la misma forma, restando el valor propio 1 medio y restando el valor propio 1, vamos a llegar a que el espacio invariante asociado al valor propio 2, 1 medio, va a ser generado por 0, 1, 0. Y el espacio invariante asociado al valor propio 1 va a ser generado por 1, 1 medio, 1. Y así estos serían los vectores propios asociados a los correspondientes valores propios. Bien, para este ejercicio nos están pidiendo verificar la veracidad de la afirmación. Y de hecho va a ser cierta. Si B es un vector propio de las matrices A y B, entonces también va a ser un vector propio de la combinación lineal de las matrices A y B dado por C y las constantes alfa y beta. Eso quiere decir que cuando A por B es igual a lambda 1 por B y B por B es igual a lambda 2 por B, no necesariamente son los mismos valores propios, pero sí el mismo vector propio, entonces C por B será alfa A más beta B en B. Y esto es alfa A por B más beta B por B. Y por la hipótesis, esto será alfa por lambda 1B más beta por lambda 2B. Y ahora esto se factoriza en alfa lambda 1 más beta lambda 2 por B. Y eso quiere decir que B es un vector propio de C con valor propio asociado alfa lambda 1 más beta lambda 2. Así es como llegamos a algunas propiedades de valores y vectores propios. Vamos a explicar algunas de ellas, demostrar al menos alguna y usarlo para resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, tenemos que como primera y segunda propiedad, la traza y el determinante de una matriz se ven reflejados como la suma de sus valores propios y el producto de sus valores propios. Entonces, por ejemplo, para mostrar este resultado, recordemos que cuando la matriz era 1 y 2, cuando tenemos la matriz, por ejemplo, 3 cuartos, 5 cuartos, 5 cuartos, 3 cuartos, el espectro fue calculado
y teníamos que era menos 1/2 y 2. Y ahora podemos comprobar. La traza de A no es más que 3/4 más 3/4, que es igual a 3/2. Y 3/2 es exactamente igual a la suma de los valores propios 2 más menos 1/2. De forma similar, el determinante de la matriz A es 3/4 al cuadrado menos 5/4 al cuadrado, que es igual a menos 1. Y esto es igual al producto de los valores propios menos 1/2 por 2. Así estamos reflejando en esta matriz estas dos propiedades. A continuación demostremos la cuarta propiedad. Si se tiene un valor propio lambda de la matriz A, lambda a la K será un valor propio de la matriz A a la potencia K. Para ello, recordemos que A por B va a ser igual a lambda B, donde B es el vector propio. Entonces, eso quiere decir que A a la potencia K por B se puede expresar como A a la potencia K menos 1 por A por B. Y esto no es más que A a la potencia K menos 1 por lambda B. Y ahora si seguimos descomponiendo las potencias de A, vamos a llegar a lambda a la potencia K por B. Y esto significa que lambda a la potencia K pertenece al espectro de la matriz A a la potencia K. Esto se puede usar, por ejemplo, para probar la quinta propiedad. Cuando A al cuadrado es igual a A, los valores propios de A pueden ser solo 0 o 1. Eso sigue porque de A al cuadrado igual a A, tenemos que A al cuadrado B es igual a A por B. De la propiedad anterior, A al cuadrado B se transforma en lambda al cuadrado B es igual a A por B es simplemente lambda B. Y ahora, pasando al otro lado, obtenemos lambda al cuadrado menos lambda por B es igual a 0. Como el vector B es no nulo, siendo un vector propio, esto implica que lambda al cuadrado menos lambda es igual a 0. Y por lo tanto, lambda es igual a 0 o lambda es igual a 1. Y así, los únicos posibles valores propios que una matriz A que cumple esta condición, es decir, una matriz idempotente, pueden ser 0 o 1. Las propiedades que nos están mencionando son que el espectro de una matriz es igual al espectro de su traspuesta. Tenemos un resultado similar al anterior, pero para matrices involutivas. Tenemos otro resultado similar para matrices nilpotentes y otro resultado para matrices ortogonales. Este resultado también es importante y es el número 10. El determinante de una matriz es 0, implica que el 0 es un valor propio. Eso básicamente se sigue de la propiedad 2. Porque si el determinante es 0, entonces el producto de valores propios también será 0. Y eso implica que al menos uno de ellos
tendrá que ser 0. La propiedad 11 nos dice que si una matriz es reescalada, sus valores propios también son reescalados. Y finalmente, la propiedad 12 dice básicamente que si todas las filas de una matriz suman una constante, digamos lambda, entonces el vector suma va a pertenecer al espacio invariante asociado al valor propio lambda, lo cual es equivalente a decir que el vector suma es un vector propio, de esta forma. En este caso nos pide encontrar los valores propios de esta matriz dada, pero sin calcular el polinomio característico. Esto es posible porque si notamos, en este caso, el producto del vector suma por esta matriz va a ser exactamente A, el cual es A por el vector suma. Eso quiere decir que tenemos un valor propio que es A. Más aún, esta matriz, al tener filas iguales, implica que su determinante es nulo. Como el determinante es nulo de una de las propiedades anteriores, sabemos que 0 tiene que ser uno de los valores propios. Y finalmente, también sabemos que la traza tiene que ser la suma de valores propios. Entonces la traza, que en este caso es A más B menos B, que es igual a A, debe ser igual a lambda 1 más lambda 2 más lambda 3, que es igual a A más 0 más el valor propio que nos está faltando. Entonces esto significa que lambda 3 es igual a 0. Así hemos calculado el espectro de esta matriz como A, 0 y 0, sin calcular el polinomio característico. Similarmente, para esta matriz, vamos a calcular los valores y vectores propios. Similarmente, para esta matriz vamos a calcular los valores propios, pero primero notemos lo siguiente. Esta matriz es alfa veces la matriz 2, menos 1, menos 1, menos 1, 2, menos 1, y menos 1, menos 1, 2. Entonces vamos a concentrarnos, como alfa es diferente de 0, en calcular los valores propios de esta matriz. Y luego los relacionamos con la matriz original mediante la constante alfa. Ahora, para esta matriz, la cual le podemos llamar B, notemos primero que B por el vector suma va a ser 0 veces el vector suma. Es decir, la suma de las filas siempre es 0, por lo tanto 0 es un valor propio. Y ahora vamos a calcular el resto, pero de una forma un poco distinta. En vez de calcular el polinomio característico, lo que nos podemos preguntar es lo siguiente. ¿Qué se debe restar a la diagonal
para que B sea singular. Y hay un detalle que habíamos mencionado anteriormente. Cuando una matriz tiene filas iguales, su determinante es nulo, es decir, es singular. Y aquí no es muy difícil darse cuenta de cuánto hay que restarle a la diagonal para que las filas sean iguales. Y eso es exactamente 3. Entonces, B menos 3 veces la identidad es esta matriz, la cual es obviamente singular. Y así el segundo valor propio sería 3. Para encontrar el tercer y último valor propio, solamente hay que usar la idea de la traza. La traza de B es 2 más 2 más 2, que es igual a 6, y esto debe ser igual a la suma de los valores propios. Pero ya tenemos 2 de ellos. Y de aquí el tercer valor propio es 3. Y ahora que ya tenemos el espectro de B, podemos encontrar el espectro de A. Esto va a ser alfa por el espectro de B. Es decir, alfa por el conjunto 0, 3, 3. Es decir, 0, 3 alfa y 3 alfa.